A ver, hay historias que suenan a pura ficción, ¿no? Pero que de repente cambiaron el mundo para siempre. Esta es una de esas. Vamos a meternos de lleno a desarmar cómo una noche de pura confusión en el mar terminó siendo la excusa perfecta para empezar una de las guerras más terribles del siglo XX. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede ser que unos informes súper ambiguos y unas decisiones tomadas a las apuradas en cuestión de días hayan desatado un conflicto que duró una década entera? La respuesta, la verdad, nos muestra que la información, o la desinformación, puede ser el arma más potente de todas. Bueno, todo arranca con la historia que le contaron al mundo. Para entender bien el engaño, primero hay que conocer esa versión oficial. Es el relato que, en 1964, convenció a todo un país de que tenía que ir a la guerra. La noticia fue un bombazo, directa, alarmante. 2 ataques en aguas internacionales. El mensaje era clarísimo. Estados Unidos había sido agredido sin motivo alguno y, por supuesto, tenía que responder. Con esto, el escenario para una acción militar inmediata ya estaba montado. Pero a ver, miremos la velocidad de todo esto. Es increíble. El 2 de agosto, un primer incidente, que parece que sí ocurrió. Solo 2 días después, en plena tormenta, se reporta un segundo ataque, supuestamente mucho más grande. Y en apenas 3 días más, el Congreso le da al presidente un poder casi limitado para ir a la guerra. O sea, no hubo tiempo ni para dudar. Y esa rapidez es la clave de todo. Y aquí, bueno, aquí está el meollo de todo el asunto. Lo que se presentó como un hecho, como algo definitivo, pues no lo era. Ahora sabemos que no hubo un segundo ataque. Los operadores de radar y sonar, con un clima terrible, muy probablemente confundieron los sonidos de sus propias hélices con torpedos enemigos. Y eso de la víctima inocente tampoco era toda la historia, para nada. Claro que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, ¿no? Décadas más tarde, un montón de documentos que decían Top Secret por todos lados salieron a la luz. Y con ellos, la historia oficial simplemente se vino abajo, revelando lo que muchos ya sospechaban desde el principio. Esta frase, es demoledora. Y ojo, no viene de un crítico o un periodista. Viene de la propia Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de sus estudios internos. Es la confirmación de que la justificación para escalar la guerra fue, en el mejor de los casos, un error garrafal. Y en el peor, bueno, una mentira. Y claro, esta primera versión se esparció como pólvora. El gobierno, el Pentágono, los medios más importantes, todos la repitieron casi sin hacer preguntas. El mensaje fue tan unificado, tan abrumador, que se creó un consenso casi total para la acción militar. Pero, ¿qué pasaba con los que dudaban? Bueno, en ese momento eran poquísimos, la verdad, y los dejaban al margen. A los que se atrevían a cuestionar, enseguida les ponían la etiqueta de conspiranoicos o antipatriotas. La historia nos terminó mostrando que en este caso, esos teóricos estaban bastante más cerca de la verdad. Ahora, uno podría pensar que esto fue solo una mentira y ya. Pero no, la cosa es mucho más compleja. Para entender por qué pasó, hay que ver el contexto. Había todo un sistema, una mentalidad, que ya estaba lista para creerse esta historia, fuera cierta o no. En esa época, esta era la idea que dominaba todo. El miedo a que el comunismo se expandiera por Asia era gigante. La famosa teoría del dominó creaba una presión política tremenda para frenar al comunismo como fuera, y eso convirtió a Vietnam en un campo de batalla, simbólico y tristemente muy real. Y así con todos estos ingredientes se armó la tormenta perfecta. Teníamos el miedo político, un sistema que prefería la acción rápida antes que el debate, y las ganas de evitar una discusión larga sobre la guerra. Todo esto hizo que los informes dudosos del 4 de agosto fueran justo la excusa que se necesitaba. La verdad es que no se hicieron muchas preguntas porque la respuesta ya estaba decidida de antemano. La decisión de escalar la guerra a partir de este incidente tuvo consecuencias, como era de esperarse, catastróficas. Pero, y aquí viene lo interesante, de ese desastre también surgió una especie de respuesta inmune dentro del propio sistema democrático. Y este número es el costo humano, más de 3 millones de vidas perdidas, vietnamitas, estadounidenses, de otros países aliados. Una cifra que nos recuerda la tremenda tragedia que se desató por un evento que muy probablemente nunca ocurrió. Entonces, tenemos este legado de 2 caras, ¿no?
Por un lado, una guerra devastadora, una división social terrible y una desconfianza gigante hacia el gobierno. Pero por el otro, esto generó cambios importantísimos. Se crearon leyes para limitar el poder del presidente para ir a la guerra por su cuenta, y se reforzó la idea de que los medios y la gente tienen el deber de chequear lo que dicen los que están en el poder. Y uno podría preguntarse, ¿por qué seguimos hablando de esto hoy? Bueno, porque analizar lo del Golfo de Tonquín no es solo un ejercicio de historia. Es una advertencia que sigue muy vigente en nuestro mundo actual, que está, saturado de información y, por supuesto, de desinformación. Es que este patrón, lamentablemente, no fue un caso aislado. Si uno mira con atención, lo vemos repetirse. Justificaciones para guerras basadas en inteligencia que después resulta ser incorrecta, o intervenciones que se apoyan en narrativas muy convenientes. El hilo conductor es siempre el mismo: información que no está clara, que bajo presión política se convierte en una certeza para justificar algo que ya se quería hacer. Entonces, ¿cuál es la lección final? Ojo, no es volverse un cínico y no creer en nada. Se trata más bien de desarrollar un escepticismo saludable. La lección es que la primera versión de la historia, sobre todo cuando hay una crisis, tiene que ser analizada, cuestionada y verificada con mucho rigor. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la versión oficial es solo el primer borrador, entonces, ¿quién escribe la versión final? La responsabilidad de buscar los hechos, de exigir pruebas y de escribir una historia más completa recae en periodistas, historiadores y, al final del día, en todos nosotros como ciudadanos informados. La historia del Golfo de Tonquín nos enseña que el costo de no hacerlo es simplemente incalculable.